Buenas noches, señoras y señores. Hoy en Europa a un paso vamos a hablar de Europa, del Día de Europa, de la vieja Europa que continúa trabajando cada día por permanecer unida y hacerse más fuerte, de la Europa que le planta cara unida al COVID y a otras amenazas peores, llámese Putin, por ejemplo. Vamos a hablar del Día de la Europa que genera fondos para 1000 acciones, para 1000 cosas y que a menudo no nos damos cuenta. Vamos a hablar de la Europa de los Erasmus, gracias a cuyos programas nos dimos cuenta de que había mundo más allá de los Pirineos y se podían aprender cosas nuevas. En fin, hay infinidad de motivos para hablar del Día de Europa y de cómo ha influido la Unión Europea en el desarrollo de nuestro país. Marcos Ros nos acompaña una semana más, eurodiputado del Grupo Socialista Europeo. Marcos, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué tenemos motivos para conmemorar esta fecha? Bueno, yo creo que el día 9 de mayo, que fue el lunes pasado de esta misma semana, es un día muy importante porque conmemoramos este año el 72 aniversario de la declaración que hizo Robert Schuman para empezar a superar los problemas ancestrales e históricos que tenía el continente europeo de continuas guerras entre los Estados miembros y que desembocaron en la peor de las guerras que nunca ha conocido el continente europeo, que fue la Segunda Guerra Mundial, con el Holocausto y todo lo que ya conocemos. Y a partir de ahí se empezó a trabajar en un proyecto de unión de países, unión de estados, que al principio fueron solo 6 y hemos llegado a ser 28 y ahora somos 27, fundamentalmente para superar esas divisiones, esos enfrentamientos, esas guerras que históricamente habían asolado el continente europeo. A día de hoy es la Europa de los derechos sociales, la Europa de la integración, de los valores, de la solidaridad, de la justicia, de la igualdad. Y es la Europa que, a pesar de que nunca pensaba que iba a volver a suceder eso, ha visto a sus puertas 2 guerras. Vio la guerra de los Balcanes en los años 90, que afortunadamente acabó y acabó con la integración de algunos de esos países dentro de la Unión Europea, y ahora estamos viendo otra cosa, otra vez, algo que nunca pensábamos que íbamos a ver, una guerra en el pleno corazón del centro de Europa y a la misma puerta de nuestra Unión Europea. Y por eso es tan importante hoy, este año, celebrar la Europa que tiene valores, la Europa que defiende los valores, la Europa de la solidaridad con Ucrania, con un pueblo que está siendo ilegalmente invadido, de la ayuda humanitaria que hemos enviado, de la acogida de refugiados que hemos hecho y los hemos convertido además inmediatamente en residentes, 4 millones de personas que residen de oficio en la Unión Europea. Creo que era un año muy importante para celebrar el Día de Europa y creo que lo hemos celebrado bien en todo el territorio europeo y creo que habría que celebrar el Día de Europa todos los días del año. Y se nos viene a la memoria aquel día del año 1986, si no me equivoco, cuando se firmó la adhesión de España a la Unión Europea, con la de bromas que se hacían entonces, cuando se decía, ya somos europeos, ya somos europeos. Pues menos mal que somos europeos, ¿eh, Marcos? Pues sí, desde luego que menos mal que somos europeos, porque desde aquel 1 de enero en que entramos, fruto de aquella firma que fue en junio del 85, pero el 1 de enero del 86 entramos en la Unión Europea, la transformación tan radical que ha sufrido nuestro país ha sido gracias al aporte, al empuje y al estar dentro de este proyecto europeo. Baste pensar la transformación en infraestructuras viarias, ferroviarias, en infraestructuras sanitarias, en infraestructuras educativas, pero también en derechos, en modernización, en igualdad con el resto de los países, en convergencia de salarios, de derechos sociales con todos los países de la Unión Europea, los Erasmus que citaba al principio, tantas y tantas cosas, la entrada en el euro, la entrada en el espacio Schengen, es que ya se nos olvida, pero algunos hemos viajado de pequeños teniendo que llevar un pasaporte, un sello cada vez que cambiabas de país, cambiar moneda, y todo esto ahora nos parece tan evidente y tan claro, y todo esto es la Unión Europea. Si pudiéramos hacer un mapa y superponer uno con otro lo que sería España sin la Unión Europea y lo que es España con la Unión Europea, si pudiéramos superponer esas 2 imágenes sería brutal. Bueno, sería muy fácil, España en blanco y negro o la España que tenemos ahora en color y con todas las libertades y derechos. Esta semana habéis celebrado un acto en la Plaza de Europa, aquí en Murcia. ¿En qué ha consistido?
Bueno, ha sido un acto de celebración y reivindicación del Día de Europa, un acto en el que trabajó el Ayuntamiento de Murcia y hemos colaborado desde mi oficina del Parlamento Europeo, un acto en el que hemos contado con la presencia de, por ejemplo, una escuela embajadora del municipio de Murcia, el Colegio Erma, o de algunos centros del municipio de Murcia que tienen proyectos Erasmus, centros educativos de primaria y secundaria que tienen proyectos Erasmus y que sus estudiantes realizan intercambios, también un coro de un centro educativo, también un espectáculo de baile. Y yo creo que fue un día hemos escuchado el himno de la Unión Europea, ¿no? Esa oda a la alegría de la Sinfonía de Beethoven, que se ha convertido en el himno oficial de la Unión Europea. Hicimos un izado de la bandera europea. Y creo que fue un día muy entrañable porque contamos con mucha parte de la sociedad murciana que trabaja y interactúa con la Europa en la que vivimos, ¿no? Una escuela embajadora, también estaban los miembros de ESN en la región de Murcia. Y hemos podido ver la fortaleza que tienen los lazos europeos que tenemos los murcianos, los españoles, con el resto del continente y del proyecto de la Unión Europea. Yo creo que fue una celebración muy importante. Pusimos en valor lo que la región de Murcia recibe de la Unión Europea, pero también lo que la región de Murcia es capaz de aportar a la Unión Europea. La semana pasada se celebró ya el Pleno de mayo en el Parlamento de Estrasburgo. No vamos a enumerar todo el orden del día, pero bueno, ¿cuáles fueron los temas fundamentales que centraron la sesión plenaria? Bueno, las sesiones plenarias desgraciadamente siguen muy centradas en la guerra ilegal de Putin contra Ucrania y la invasión que se está produciendo y sobre todo en las consecuencias que de ello se derivan para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Y ahí me gustaría resaltar un par de resoluciones que se aprobaron. Se aprobó una resolución por una amplia mayoría pidiendo la independencia energética de la Unión Europea respecto a Rusia y, por supuesto, cortar ya con el suministro de petróleo ruso. Ya recordemos que se cortó con el suministro de carbón. Ahora el Parlamento ha aprobado por mayoría pedirle a los estados que corten con el suministro de petróleo y ya lo siguiente será el suministro de gas. Por otro lado, también se aprobó una resolución en la que se pone el acento y el foco en el especial sufrimiento que están teniendo las mujeres ucranianas en estos tiempos de guerra, porque siempre ponemos el foco en los que se quedan allí y los que combaten, pero las mujeres que son refugiadas, de esos 4 millones, 2 millones y pico aproximadamente, son mujeres ucranianas que están residiendo en el territorio de la Unión Europea, sufren especialmente, sufren el desarraigo familiar, sufren el desarraigo local y el tener que emigrar a otro país, sufren el tener que empezar una nueva vida con sus hijos a cuestas en un lugar donde no conocen su idioma, no conocen cómo funciona y también, y estamos teniendo denuncias, sufren problemas en algunos sitios de trata de mujeres y de abusos sexuales y eso la Unión Europea tiene que pararlo y el Parlamento se puso una resolución muy fuerte de condena a todos esos efectos. Eso en cuanto a la guerra. Por otra parte, se han aprobado, como siempre, en un pleno muchísimas cosas en las que me gustaría destacar la estrategia para una agricultura sostenible en los próximos años en la Unión Europea, que mucho tendrá que ver con lo que tiene que pasar en la región de Murcia, porque solo una agricultura realmente sostenible será compatible con la recuperación y mantenimiento de nuestro ecosistema más preciado, que es el Mar Menor. Sobre el Mar Menor también interviniste en el pleno para trasladar al plenario la preocupación de un tema que ellos ya conocen, pero insistir, subrayar de nuevo la preocupación reinante en torno al Mar Menor, ¿verdad? Sí, ellos ya lo conocen, pero es la primera vez que se habla del Mar Menor en el Pleno, porque habíamos hablado del Mar Menor en comisiones, en la Comisión de Peticiones, en la Comisión de Medio Ambiente, habíamos tenido una visita de eurodiputados de la Comisión de Peticiones al Mar Menor in situ, pero en la sesión plenaria pasada yo tuve la ocasión de expresar como único eurodiputado murciano, que además me comprometí desde el día que tomé posesión en ser la voz del Mar Menor en el Parlamento Europeo. El Mar Menor tiene muchas voces, tiene voz en el Gobierno de España, tiene voz, puede que tenga voz ahora jurídica con la nueva ILP, pero necesitaba tener una voz en el Parlamento Europeo. Yo me comprometí a hacerlo y en ese compromiso el otro día les expresé a todos los diputados, a los 705 diputados del Parlamento Europeo, mi preocupación por el Mar Menor y sobre todo mi preocupación por la pasividad con la que la Administración regional está afrontando el tema, porque no es solo una pasividad de ahora, es que en 2016 vino la sopa verde y apenas se hizo
hizo nada más que dejar pasar el tiempo y que llegase el invierno y se solucionase solo. En 2019 vino aquel episodio de mortalidad masiva de peces y se recogieron toneladas de peces, pero apenas se hizo nada. Ahora estamos viendo como estamos a punto de este verano, todos los indicadores lo dicen, de otra sopa verde o de otro episodio de mortalidad masiva, y tampoco se están tomando las medidas. Se aprobó una ley sobre el Mar Menor por amplia mayoría en la Asamblea Regional y apenas se han desarrollado ninguno de los aspectos que pide esa ley. Además, se derogó la ley de protección del Mar Menor que venía vigente desde el año 87. Esa pasividad del Gobierno regional con respecto a lo que sucede en el Mar Menor también la puse de manifiesto y sobre todo les pedí a los diputados que no se olviden de que están ante una de las mayores catástrofes ambientales que puede suceder en la Unión Europea y que tengan el foco puesto y la mirada puesta para exigir al resto de instituciones europeas, nacionales y regionales, sobre todo, su responsabilidad y su acción. Hoy hay quienes, hoy mismo, quienes echan las manos a la cabeza porque ha aparecido por ahí alguna publicación especializada en turismo que recomienda a sus lectores que eviten venir al Mar Menor. Bueno, no se sorprende a nadie, es lo normal, lo que haría cualquiera si te dicen que van a ir a un sitio donde te van a poner autobuses para llevarte a zonas aptas para el baño, ¿no? O sea que tampoco hay que sorprenderse demasiado de lo que está ocurriendo. Cambiamos del patrimonio natural y ambiental al histórico. Esta mañana has estado, Marcos, en el yacimiento Quivas, en Abanilla. Es una cueva muy antigua, datada de hace ya 1 millón de años más o menos, que contiene una gran cantidad de fósiles. Y bueno, hemos estado ahí también acompañándote en la visita y hemos hablado con el responsable del yacimiento, Pedro Piñero, y si les parece vamos a ver un breve reportaje sobre esta visita que esta mañana ha hecho Marco Ros al yacimiento de Quivas en Abanilla. Estamos en el yacimiento de Quivas, un yacimiento paleontológico que tiene 1 millón de años. Es un yacimiento que nos ha ofrecido más de 85 especies distintas, tanto de vertebrados como de invertebrados. Precisamente una cronología, ya que estamos en un contexto europeo, pues decir que este yacimiento tiene 2 particularidades. Por una parte, su cronología, que lo hace único en Europa, tiene entre 1.100.000 años y 900.000 años, y esto pues es un enclave que hasta el momento en Europa no lo tenemos, que nos cubra esta cronología y que además nos ofrezca restos de vertebrados continentales. Y por otra parte, en los niveles más bajos del yacimiento hemos encontrado una especie de lagarto sin patas, una especie nueva, que no se conocía hasta ahora en la ciencia, y que nos indica que este yacimiento ha actuado como el último refugio ecológico de especies tropicales o subtropicales de Europa. Así que tenemos esas 2 particularidades que, bueno, poco a poco las sucesivas campañas nos van dando cada vez más información que nos ayudará además a entender el contexto ecológico en el que llegaban los primeros humanos desde África hasta Europa hace 1 millón de años. Bueno, no te hemos visto en las imágenes, Marco, pero estabas allí al lado de Pedro Piñero. Tú que has estado ahí sobre el terreno, ¿qué te ha parecido lo que has visto? Bueno, la verdad es que para empezar yo quiero reconocer el trabajo que hacen algunos paleontólogos en la región de Murcia, un trabajo fantástico que tiene que ver con la investigación, con la ciencia y con el desarrollo del conocimiento y que además tiene mucha aplicación después para el día a día de nosotros como especie y como sociedad. El yacimiento me ha parecido espectacular porque, como ha dicho el director, acumula una estratificación de tiempo muy amplia. Es un yacimiento además que los primeros estratos se datan de cerca de 1 millón de años, lo cual lo pone al mismo nivel o prácticamente al mismo nivel que los yacimientos de Orce y Atapuerca que tanto conocemos, pero que acumula también hasta casi los 500.000 años. Es decir, podemos estudiar de un golpe pues eso, 500.000, 500.000 años de antigüedad, de distintas capas en las que se pueden ir analizando lo que ha ido pasando con las sucesivas, por ejemplo, nos contaban esta mañana, con las sucesivas variaciones climáticas, ¿no? Glaciaciones o tiempos de temperaturas más extremas, qué ha pasado con los animales, qué tipos de animales iban, cómo se producían esas migraciones y eso nos puede dar muchas claves de lo que, por ejemplo, ahora que nos enfrentamos, según todos los indicadores y según el panel de expertos de cambio climático de la ONU, a un aumento de temperaturas y que va a suponer significativamente cambios en el comportamiento de la naturaleza, de la flora, de la fauna y de la sociedad como seres humanos, pues este tipo de investigaciones son importantísimas para deducir a futuro conocimiento aplicado y saber cómo
comportarnos como especie y cómo se van a comportar el resto de las especies para saber cómo podemos actuar. Creo que en la región de Murcia hace falta poner en valor este tipo de yacimientos y bueno, solo me gustaría felicitar la labor que está haciendo el director Pedro Piñero, pero también todo el equipo que están haciendo esta campaña de excavación este año, pero que ya llevan bastantes años haciendo campaña. Quiero recordar que el anterior programa terminamos preguntándote lo mismo que te voy a reformular ahora, ¿no? Sobre un poco tu valoración sobre la situación general de este tipo de patrimonio histórico en la región de Murcia y la necesidad imperiosa que hay de revalorizarlo para convertirlos en elementos de atractivo turístico y cultural. Sí, yo creo que la semana pasada hablábamos más del patrimonio histórico-artístico y arquitectónico edificado y ahora hablamos de un patrimonio geológico, paleontológico, un patrimonio arqueológico y que creo que en la región de Murcia también le falta mucho. Hay grandes potenciales, tenemos no solo el yacimiento de Quivas, tenemos otros enclaves que yo he tenido ocasión de visitar. Hace poco visitaba también la Cueva del Arco en Cieza y hemos visitado otros yacimientos en otros sitios. Tenemos la Bastilla, la Almoloya, en la comarca del río Mula y de Sierra Espuña. Creo que necesitamos un plan de inversiones, un plan director de patrimonio arqueológico combinado con el turismo de naturaleza y que se le podría dar muchísima importancia y mucha repercusión a la región de Murcia porque tenemos algunos de los yacimientos, tanto en lo paleontológico como en lo arqueológico, de mucha valía en el contexto nacional y europeo. No olvidemos que el director de la excavación nos ha dicho que es uno de los reservorios de estudio de especies subtropicales, el último que podía quedar de aquella época de hace 1 millón de años en todo el territorio europeo. Por lo tanto, creo que habría que darle un toque de atención a la administración regional, que es quien tiene las competencias en cultura, para que diseñe una inversión más potente de recuperación y excavaciones, pero también de puesta en valor, musealización y accesibilidad al público en general. Si te parece, antes de que termine el mes de mayo, en los últimos días del mes, nos volvemos a ver y hacemos una puesta al día de lo que la actualidad europea nos vaya deparando. ¿Te parece? Pues claro que me parece y aquí nos vemos en unos 15 días. Marcos Ros, diputado del Grupo Socialista Europeo, gracias y hasta entonces. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos y hasta la próxima entrega de Europa a un paso. Feliz fin de semana a todos.